Dios los bendiga, mis amados hermanos, mis amados amigos. Quiero la prédica del día de hoy, como es de costumbre de todo cristiano y obligación, ponerla primero en manos de nuestro Señor, inclinando nuestro rostro y diciendo: Padre, gracias te damos por este día, gracias te damos por este domingo más en el que podemos llegar a miles de hogares a través de esta señal. Padre, te pido por esa iglesia, por la iglesia altar cristiano de oración que tú nos has puesto a dirigirla, Padre amado. Oh Padre, te quiero pedir por todos y cada uno de los ministros que se encuentran trabajando en cada una de sus diferentes misiones a las que tú les has encomendado. Padre, gracias te doy por las actividades de esta semana, Padre. Gracias te doy, Padre, por la Iglesia Bautista Latinoamericana en su ciclo de conferencias de esta semana. Gracias te doy por la Asociación de Iglesias Bautistas del Guayas y su trabajo arduo emprendido en esta pandemia, oh Padre. Y también por las actividades que se vienen realizando a nivel internacional, oh Padre. Desde Buenos Aires pudimos respaldar, Padre, a través de la línea a la oración, semana de oración que tuvimos, Padre, por todos los médicos y personal sanitario del mundo. Gracias te damos porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones, Padre. Y Padre, te pedimos en esta semana también por ese liderazgo que se va a discutir en la iglesia local, en nuestra iglesia altar cristiano de adoración. Gracias te damos, Padre. Bendice a todos y cada uno de los que estamos acá. Bendice a los que están detrás de su pantalla, detrás de su teléfono, Padre. Y que este tiempo espiritual sea para nosotros un tiempo que nos refresca, Padre. Un tiempo que nos lleva hacia ti. Padre amado, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amigos, hermanos, el día de hoy les voy a predicar en relación a un tema que en el Antiguo Testamento se encuentra bajo el título de el Arca del Pacto. Y los invito a que con nuestras Biblias en mano, abramos nuestras Biblias y vayamos al segundo libro. Después del Génesis tenemos Éxodo y vamos a Éxodo 25. Este libro de Éxodo, bien sabemos, nos narra a nosotros la partida del pueblo de Israel camino a ser liberado de la esclavitud a la que lo había sometido Egipto. Y en ese camino contaban con el apoyo de la mano poderosa de Jehová. Cuando el pueblo de Israel llega al desierto, Jehová habla con el líder, habla con Moisés. Y en el monte Sinaí entramos entonces al tema y vamos a abrir en Éxodo 25, como les decía, y vamos a ver cuál es el mandato de Jehová a Moisés. Éxodo 25, 1. Jehová habló a Moisés diciendo, y le habla sobre la ofrenda para el tabernáculo. Pero en lo que a nosotros hoy nos trae, vamos al versículo 8 y dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Jehová estaba con la idea de transmitirle a Moisés de que él quería habitar en medio de su pueblo, en medio de la nación, en medio del pueblo de Israel. Y le manda a Moisés a levantar un tabernáculo de forma muy particular. Normalmente nosotros, al construir una edificación, comenzamos primero con el cimiento,
y de ahí pues levantamos una estructura apoyada en esa base. Después hacemos las paredes, colocamos ventanas, puertas y finalmente traemos los muebles. No, todo lo contrario. Jehová ordena que el tabernáculo comience a construirse por el mueble más importante, que es el arca del pacto. El arca fue diseñada para ser un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Recordemos esto, Antiguo Testamento. En el lugar propiciatorio, en el cual entre dos querubines también se ordena lo que se conoció con el nombre de asiento de la gracia, donde una vez al año los sacerdotes iban a esta santa tierra y rociaban la sangre de un animal para el sacrificio, es decir, para la expiación, para pedir perdón por los pecados del pueblo de Israel. El día de expiación del Antiguo Testamento hoy ya no existe. ¿Por qué? Porque pasa a ser obsoleto cuando Jesús se convierte en el nuevo pacto, en ese pacto directo entre Dios y la humanidad por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, por medio del cual nuestros pecados son perdonados. El arca del pacto también se la encuentra con el nombre de arca de Dios, de arca de Jehová, arca de la alianza, arca del testimonio. Y hemos dicho ya entonces que su lugar el día de hoy ha sido ocupado por Cristo. Veamos Éxodo 25 y continuamos con los versículos 10 y 11, donde da Jehová las instrucciones para la construcción del arca. Harán también un arca de madera de acacia, un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la recubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Mis hermanos, amigos, la naturaleza de Cristo está representada justamente en esta arca. La madera de acacia encarna la naturaleza humana incorruptible de nuestro Señor Jesucristo. El oro encarna, en cambio, la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nació, vivió y murió sin pecado. Por eso el derramamiento de su preciosa sangre ha servido para perdonar el pecado de multitudes, el pecado tuyo y el pecado mío. Y no solamente eso, sino que también nuestro Señor Jesucristo se ha convertido y es el primogénito de los muertos. Mis hermanos, sigamos nosotros en el estudio bíblico y vamos a Hebreos. Los invito a que cambiemos del antiguo, momentáneamente del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Y vamos a Hebreos, este libro que revela el eterno pacto dispuesto ahora entre Jesús, entre Dios y entre su pueblo. Y vamos al capítulo 9 de Hebreos, versículos 2 al 5. Versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro,
la mesa y los panes de la proposición. Versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Versículo 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Mis hermanos, se revela que dentro del arca estaba lo que Cristo tendría en su corazón: el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Cada una tiene su significado. El maná, en primer lugar, simboliza a Cristo en su palabra. Y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 56 al 58. Tomamos apunte quienes seguimos el estudio. Juan 6, 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Estas son palabras de Jesús. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. Ese es el significado del maná. Veamos la vara de Aarón que reverdeció y echó sus frutos. Es un símbolo de que Cristo es el primogénito de los muertos, habíamos dicho. Sí, y así lo contempla la Biblia. Y vamos a Colosenses 1, versículos del 15 al 20. Colosenses 1, versículos del 15 al 20. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, él, primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la gloria de su cruz. Esa es la descripción de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, las tablas de la ley o del pacto. Cristo tiene la ley de Dios en su corazón. Y eso lo encontramos en Salmos. En el Salmos 48 nos dice: la voluntad de Dios es la que me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Deuteronomio 10,
del 1 al 5. Deuteronomio 10, capítulo 10, versículo 1. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, y sube a mi monte, y hazte un arca de madera. Y yo escribiré en aquellas tablas todas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Versículo 3. Hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Él escribió sobre las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová me mandó. Mis hermanos, de esta forma se construyó el arca de la alianza, el arca del pacto. Fue usada por el pueblo de Israel, por sus líderes, en la conquista de Canaán. Josué pudo abrirse paso por las aguas del Jordán al contacto de estas con el arca. El arca fue llevada a Silo, y yo los voy a traer a la mente a uno de los episodios más impresionantes que se narran en relación al arca de Dios. Los voy a transportar al tiempo de la batalla entre el pueblo de Israel y los filisteos. Y ellos, los filisteos, capturan el arca. Por lo tanto, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel. Los invito, Primera de Samuel, capítulo 4, versículos 3 en adelante. Y ahí nos vamos a estacionar en estos capítulos de Primera de Samuel. Primera de Samuel 4, 3 nos dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Versículo 4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, de forma tal que la tierra tembló. Versículo 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Pasemos del versículo 6 al versículo 6 al 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad.
pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines. Entonces, mis hermanos, ahora el arca está en la tierra de los filisteos. Y veamos qué ocurre. Sigamos con Primera de Samuel y pasemos al capítulo siguiente. Pasemos al capítulo 5. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, es decir, que la trasladan. Vamos a ver el versículo 2 de Primera de Samuel 5. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. ¿Quién era Dagón? Dagón era el dios de los filisteos. Versículo 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron en la mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pases el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y el versículo 9 dice: y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Versículo 11 de Primera de Samuel 5. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Imagínense ustedes, los filisteos tenían algo, habían usurpado algo que no era de ellos. Y por eso el sufrimiento de ese pueblo en base a que tenían retenida el arca del pacto. Y vamos a ver Primera de Samuel 6. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis
el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Versículo 10 de Primera de Samuel 6. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Pasemos al versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y ellos dijeron, los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jeraim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Primera de Samuel 7:2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jeraim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Para ese entonces, mis hermanos, David ya había sido proclamado rey de Israel. Y David propone trasladar el arca a Jerusalén. Y veamos qué pasa cuando David pretende traer y en qué forma el arca a Jerusalén. Y vamos a Primera de Crónicas capítulo 13, versículos del 1 en adelante. Primera de Crónicas capítulo 13, versículos del 1 en adelante. Versículo 1. Entonces David tomó consejo de los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Veamos el versículo 3. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Con esta decisión, entonces, el rey David, ya rey en ese entonces, intenta traer el arca. Y veamos en Primera de Crónicas, sigamos ahí, en Primera de Crónicas 13, qué es lo que ocurre en el versículo 5 en adelante. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Porque
era justamente desde el arca donde se invocaba el nombre de Jehová de los ejércitos. El versículo 7 dice: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Es decir, David estaba con gozo porque el arca de Jehová, el arca de Dios, el arca del pacto regresaba a casa. Pero veamos lo que pasa en el versículo 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y el versículo 11 dice: y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Eso quiere decir desatarse la ira contra Usa. Versículo 12: y David temió a Dios aquel día. Escúchese bien. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. Eso es lo que señala la escritura. Entonces, mis hermanos, amigos, ¿qué es lo que pasó? David sintió miedo, sintió temor de llevar el arca a su casa, porque acababa de ver lo que había ocurrido con Usa, porque sabía de los muertos que habían habido entre los filisteos y de los tumores. Entonces siente temor y él, en el camino a su casa, se desvía y la lleva a la casa de Obed Edom Geteo. Y el versículo 14, que es tan importante en lo que nosotros centramos nuestra palabra de hoy, dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Imaginémonos, hermanos, cuál habría sido la tensión en esa casa. David, asustado, con temor, y golpea la puerta de Obed Edom y le dice: aquí te traigo el arca. Imagínense qué habrá sentido Obed Edom cuando sabía lo que le había pasado a los filisteos. Indudablemente que también ha de haber sentido temor, pero dice las escrituras, los resultados fueron bendición y multiplicación. Mis hermanos, amigos, Jehová quiere vivir en medio de su pueblo en el Antiguo Testamento, y así lo ha narrado. Y en la actualidad también quiere vivir en medio de su pueblo. Antes lo hizo por medio de ¿qué? Por medio del acta del pacto. David tuvo temor. Obed Edom seguro que también sintió lo mismo. Sí, hoy, en el año 2020, ya no existe el arca, ya no. Pero dijimos, hoy está Cristo. Él vive. Y también nosotros hoy vivimos un tiempo de gran temor. Y hoy Dios quiere estar en tu hogar. Hoy Dios quiere estar en tu hogar por medio de su Hijo Jesucristo. Cristo
ha sido llamado a ser el rey de nuestras casas. Y con Él está la ley, con Él está el maná, con Él está la vida eterna, mis hermanos. Cristo en el Evangelio de Juan 6:48, veamos qué nos dice. Juan 6:48. Yo soy el pan de vida. Sigamos 6:49. Juan 6:49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y miren el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén, le decimos a esa palabra. Sí, porque Obed Edom somos nosotros. Obed Edom soy yo, y también lo eres tú, por supuesto. Y dice el versículo 14 de Primera de Crónicas 6. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses. Tú has estado oyendo la palabra de Dios por casi 3 meses también. Y la palabra entra por el oír. Y tú le permitiste la entrada a Cristo a tu casa. Y Él te dice ahora, y me dice a mí, Marco, Elba, Víctor, Silvia, Ricardo, Jessica, Jacob, Julio, César, etcétera, etcétera. Quiero continuar siendo el Señor de tu casa. Y quiero seguirte bendiciendo a ti. Quiero seguirte bendiciendo a tu familia. Quiero seguir bendiciendo todo lo que tú tienes. Escúchalo. Jesús, cuando vemos nosotros en los evangelios el ministerio que Él cumplió a partir de los 30 años, lo vemos que le gustaba estar en muchas casas. Estuvo en la casa de Pedro, estuvo en la casa de Leví, estuvo en la casa de Zaqueo, estuvo en la casa de Emaús. Sí, incluso estuvo en la casa de Caifás. Hoy vivimos nosotros el quédate en casa que le han llamado los gobiernos. Y ha sido la excusa propicia para que muchas personas hayan conocido de Jesús y le hayan permitido la entrada a sus casas. Hoy mismo está en sus casas porque Él es un Dios vivo. Él no está en una cruz. Él resucitó. Él está en nuestra casa a través de esta palabra, porque la palabra de Él es viva y eficaz. La palabra que antes compartíamos nosotros en nuestra iglesia, hoy la hemos triplicado en número fácilmente, gracias al teléfono, gracias a la computadora, gracias al Facebook, gracias al YouTube, y le decimos gloria a Dios por ello. Por estos medios, Dios nos está bendiciendo a millones y millones de Obed Edom en el mundo. Muchos antes pensaban que teniendo una Biblia abierta en la sala de su casa, en su cuarto, o que guardando una botellita de agua traída de la iglesia, o que teniendo una imagen, eso significaba que Dios reinaba en su casa. Pero en los estudios bíblicos de estos 3 meses hemos leído las Escrituras. Porque el pueblo de Dios, acuérdate, hermano, muere por ignorancia. Pero nosotros hemos escudriñado,
y hemos leído y hemos comprobado que lo que necesitamos es abrir nuestro corazón a Dios. Abrirle nuestro corazón para que entre en la vida de nosotros. Y una vez que entre en tu vida, entre en tu familia y entra en tu casa. Y es el tiempo de decirle una vez más a nuestros amigos que nos siguen domingo a domingo, que Jesús no entrará a tu casa si primero no entra en tu corazón. Y yo los invito a abrir el libro de los Hechos. Ya en el capítulo 16, los invito a abrir el libro de los Hechos, repito, en el capítulo 16, cuando el carcelero de Filipo le pregunta a Pablo y a Silas en el versículo 30. Vamos a ver qué le pregunta después de que hubo un estruendo cuando Pablo y Silas estaban prisioneros y el carcelero de Filipo piensa y cree que ellos se le han escapado y ese hombre quiere prácticamente suicidarse porque sabía lo que le iba a ocurrir. Es un relato maravilloso, pero veamos concretamente lo que le pregunta en el versículo 30. Y sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Clarísimo. Entonces, debo de creer primero. Debo de aceptarlo a Cristo en mi corazón para ser salvo. Eso lo dice la Escritura. Y no solo yo, sino toda tu casa, dice la palabra. Sí, y en tu casa vas a ver la mano de Dios con aquellos que tú ni pensabas. Vas a ver la mano de Dios con tu esposo. Vas a ver la mano de Dios con tu esposa. Vas a ver la mano de Dios con tus hijos, con tu familia. Recuerda, Cristo quiere salvarte no solo a ti. Él quiere que nosotros seamos salvos todos. Y veamos dos contrastes. Veamos Deuteronomio 5, ya para casi concluir. Veamos Deuteronomio 5, versículo 7, en relación a la idolatría que nos dice, porque sí, Jehová también es duro en ciertas ocasiones. Y mire lo que nos dice en relación a la idolatría en Deuteronomio 5, versículo 7. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vemos la mano dura de Dios. Pero veamos el otro lado, esa mano misericordiosa. Te acaba de hablar de 3 o 4 generaciones que no tendrán su bendición por la idolatría. Pero te vas a Deuteronomio, 2 capítulos más adelante, Deuteronomio 7, y en el mismo versículo 9 coincidentemente te dice, Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, escúchalo bien, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, hasta 1000 generaciones. Mis hermanos, este es el contraste de la maravilla y la sabiduría de nuestro Dios. Para finalizar entonces, Cristo es el arca del pacto hoy en día.
Permítele a Él que entre en tu corazón. Entrará en tu familia. Entrará en tu casa. Ahora tu casa, la palabra de Dios, se vuelve una forma de vida. La obedeces a la palabra. La practicas constantemente. Oras y vives en un clima espiritual que contagia. Somos testimonio de cambio. Y probablemente tú fuiste el único en tu familia que diste el primer paso. Pero la promesa dice que tú y tu casa serán salvos. ¿Y cuándo? En el tiempo de Dios, porque se irán sumando. Y nosotros, mis hermanos, no solo que viviremos juntos aquí en la tierra entre cristianos, sino que viene la cuestión más importante, y es cuestión de tiempo, porque todos vamos a morir, unos primero, otros después. Pero ¿dónde nos vamos a reunir? Nos vamos a reunir en el cielo con nuestro Padre Celestial. Segunda de Samuel 6:12 nos dice que le dieron, para concluir la narrativa del arca del pacto, porque vimos que se quedó en la casa de Obed-Edom, nos dice que le dieron aviso a David de las bendiciones de Jehová a la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Imagínense, David, ahora sí que estuvo seguro. David llevó el arca a Jerusalén. Y Primera de Crónicas 15:2 lo relata y dice de esta forma. Primera de Crónicas 15:2. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. O sea que cualquiera no la podía llevar, y por eso fue el castigo de lo que ocurrió, y por eso el temor de David. Pero ahora ya recapacita, y el versículo 11 de Primera de Crónicas 15 dice, versículo 11: y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Versículo 14: así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Hermano, amigo, hoy le podemos decir a Jesucristo lo que las autoridades nos dicen a nosotros: maestro, quédate en casa. Debemos de decirle eso, porque no queremos que solo esto haya sido por una temporada, por este trimestre. No, queremos que el amor que nos ha dado, el amor que sentimos, sea un amor duradero. No queremos que cuando cambie el semáforo dejemos de orar. No queremos dejar de leer por la palabra. No queremos dejar de pedir por la familia. No queremos dejar de sentarnos los domingos a escuchar esta prédica, sino que queremos sentir que llegó la cura del COVID y de todas nuestras enfermedades, que llegó lo que faltaba y lo que hemos sentido, que es el alivio de nuestro corazón. Mis hermanos, como ha sido de costumbre, los dejo con un versículo final que está en Gálatas 5:1. Gálatas
Gálatas 5:1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios bendiga a mi amada Iglesia de Cristo. Amén y amén.